Aquí se inicia El Ciudadano TV. Reportajes. Noticias. Entrevistas. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos al Ciudadano TV. Qué gusto que estén en nuestra sintonía. Estamos listos como todas las semanas para analizar de cerca los hechos acontecidos durante estos 7 días. Nos encontramos en el Guayaquil profundo, desde la otra cara del puerto principal, precisamente en el proyecto habitacional Socio Vivienda, para celebrar junto a este pueblo los 191 años de su independencia. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Elena? Amigos televidentes, bienvenidos una vez más. Nos encontramos en este momento en el sector de La Florida, al noroeste de la ciudad de Guayaquil, en un programa de vivienda dirigido a familias de escasos recursos económicos, en cuya primera fase el Estado ya ha invertido más de $1,5 millones. Y es así como, con obras emblemáticas, el gobierno nacional quiere rendir homenaje a la perla del Pacífico. Guayaquil, mis ensueños. Para contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de los guayaquileños, el Gobierno Nacional dotará de viviendas a través del Plan Socio Vivienda a 2.800 familias. Se estima que para este año culminará el proyecto. Seguir adelante con mi familia, agrandar mi casa, construir, seguir construyendo y tener un hogar para que nuestros hijos puedan vivir mejor y puedan tener un lugar, un techo donde criarse y seguir adelante ellos también. Como Cecilia, tener una vivienda propia es el sueño de la mayoría de las familias ecuatorianas. Un deseo que hoy se hace realidad en los beneficiarios de Ciudad Victoria en Guayaquil. Cientos de historias se tejen en cada una de las cerca de 3.000 soluciones habitacionales que se entregaron en la primera etapa del Plan Socio Vivienda Guayaquil. Sí, el primer día que me cambié, lo primero que armé fue mi tiendita, porque, la verdad que para mí fue una sorpresa. Una bendición de Dios, porque no me lo esperaba, que justamente para esta fecha que más lo necesitaba, porque ya no tenía ni para pagar arriendo, me dio la oportunidad de tener la casita. Por eso mi tiendita se llama Bendición de Dios. Tan solo en la primera etapa, el gobierno nacional ha invertido más de $40 millones en el proyecto Socio Vivienda, y su avance supera el 96%. En la primera fase ha habido algunos rediseños, unas recontrataciones. Vamos a construir bloques multifamiliares también. Estamos densificando, aparte del proceso normal que era la entrega de viviendas. Al Plan Socio Vivienda se suman además los proyectos de Guayaquil Ecológico en la isla Santay, donde se contrató la construcción y fiscalización de la Ecoaldea, que contempla la implementación de 56 viviendas ecológicas y la reubicación de 500 familias del Estero Salado. Quienes son parte de estos proyectos resaltan sobre todo la ayuda económica que reciben por parte del Ejecutivo para adquirir sus viviendas. Del Gobierno Nacional, la consecución de un bono de vivienda, que es de $5,000. Entonces, de esa manera, cualquier ecuatoriano, cualquier ciudadano común puede acceder fácilmente a una solución habitacional. Incluso contrastan la planificación y el diseño urbanístico de estos proyectos con otros creados anteriormente. La construcción de estas viviendas en esta zona, como usted puede ver, de manera ordenada, visiblemente contrasta con las construcciones habitacionales informales que tenemos en la periferia. Estos programas además han permitido frenar la proliferación de las invasiones en la ciudad de Guayaquil, fenómeno que por muchos años afectó a la perla del Pacífico. En Guayaquil, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. El cambio de época que atraviesa el Ecuador se ve reflejado en la infraestructura y en la cantidad de obras que realiza su gobierno, señal inequívoca de progreso y bienestar. Aquí en la ciudad de Guayaquil ya existen varios proyectos emblemáticos como el Cuarto Puente y, por ejemplo, el Parque Los Amanes. Pero veamos qué es lo que dice su gente al respecto. Grandes obras del gobierno nacional contribuyen al desarrollo de Guayaquil. Obras que constituyen trascendentales aportes a la ciudad más poblada del Ecuador. Vivienda, vialidad, salud, educación, medio ambiente y seguridad son algunos de los factores que la administración gubernamental del presidente Rafael Correa ha tomado en cuenta para dotar a los guayaquileños de verdaderos pasos hacia el buen vivir. Y los ejemplos saltan a la vista. El denominado Cuarto Puente
es una de las infraestructuras más importantes de la historia porteña. Se trata de una edificación de más de 2 kilómetros de longitud que forma parte del complejo vial de la Unidad Nacional que une Durán con Guayaquil y tuvo un costo de $102 millones. Con 2.186 metros de largo, descongestiona las interminables caravanas de vehículos que circulaban hacia o desde Guayaquil, ya que por ella atraviesan alrededor de 70.000 vehículos por día. Lo mejor que puede es congestionar todo para vivir muy bien. Todo lo que está haciendo, repito, está bien por todo el Ecuador, no solamente en Guayaquil, en todo el Ecuador hace muchas obras. El Parque Los Amanes, ubicado en el kilómetro 2,5 de la autopista terminal terrestre Pascuales, se convertirá en el pulmón más grande de la ciudad como parte del megaproyecto denominado Guayaquil Ecológico. Podrá estar listo en 3 años y será el más grande del país y el tercero más grande de América Latina después del de Chapultepec de México y del Simón Bolívar de Colombia. En las instalaciones del antiguo cuartel modelo de policía se edificó la Unidad de Vigilancia Comunitaria. La UVC es un cuartel de mediano tamaño, con un personal de 80 a 90 policías, cuya labor contra la inseguridad se complementa con la atención a la ciudadanía. Está construida sobre un área de 17.000 metros cuadrados y en él se han invertido $11 millones. Se ve una diferencia enorme, porque ahorita usted puede ir en cualquier momento, en cualquier departamento y lo atienden muy bien. Y es todo de primera. Yo tengo 67 años, yo había que ahí daban garrotes, los ladrones, había muertos y tantas cosas. Pero muy bien, está perfectamente bien. Y este es el mejor homenaje que la urbe recibe de la Revolución Ciudadana: obras, voluntad política y desarrollo. Desde Guayaquil, con imágenes de Ángel Zulca y Miguel Romero, Santiago Duque, El Ciudadano TV. La inversión en salud ha sido una de las prioridades para el gobierno de Rafael Correa. Cambios radicales se han experimentado en el Hospital de Guayaquil Abel Gilbert. El jefe de Estado evidenció esos cambios en la Casa de Salud durante esta semana. Quirófanos nuevos, una sala de emergencia remodelada, 2 salas de observación, techos y pisos totalmente remodelados son parte de la nueva imagen que hoy nos presenta el Hospital Abel Gilbert Pontón, más conocido como de Guayaquil. Con una inversión de $7 millones y en el tiempo récord de un mes se han mejorado las condiciones de esta casa de salud. Atrás quedaron espacios sucios, pacientes en el piso, equipos en mal estado y un sinnúmero de quejas por parte de los usuarios. En esta semana, el presidente Rafael Correa fue testigo del cambio. Y así como existen ingratas sorpresas, de repente, qué bueno que es tener tan gratas sorpresas. Créanme que me he quedado sorprendido. No sabía que se podía hacer tanto en un mes. ¿Cómo se ha transformado ya ese hospital? Y recién estamos empezando. Ha sido la intervención de emergencia. Cambio que sus usuarios lo aprecian, como Johnny Polanco, quien a sus 60 años de edad está sorprendido por las mejoras del hospital. Excelente, todo de la medicina completa y a su debido tiempo, ¿sí? Es buenísimo lo que está haciendo el presidente. Polanco desde hace varias semanas atrás vio como 2 áreas que eran subutilizadas como capilla y auditorio del sindicato fueron transformadas en 2 modernas salas de observación. En una de ellas se recupera rápidamente de su enfermedad. Solo en la sala de observación se ampliaron 26 camas. Todas cuentan con divisiones e incluso un sistema de monitoreo central para la estación de enfermería. Ni recordarlo mejor sería, ¿no? Gracias a Dios y a nuestro presidente, qué cambio total se ha dado, porque le digo sinceramente que desde el inicio, cuando yo tengo 25 años aquí, ni siquiera una jeringuilla había muchas veces. En esta casa de salud se atienden diariamente a 1.100 personas en los servicios de emergencia y consulta externa. Incluso se han fortalecido las áreas de tomografía y ecografía. Además del pabellón quirúrgico equipado con tecnología de punta, marcan la diferencia. Yo he dado por eso una excelente comida, el desayuno, excelente desayuno, muy bien atendido. Acá por una recomendación de un amigo que pues la verdad que no teníamos dinero como traerlas acá, y me dice vaya al Hospital Guayaquil que ahí le dan los medicamentos gratis, usted no gasta nada, le digo en verdad, me dice sí, vaya y lo comprobará, y verdad que una excelente atención, unos buenos médicos, de verdad que estoy pues a gusto.
El proceso de intervención en el hospital tiene un costo total de $10 millones, que forman parte de los $400 millones que cuantifica la emergencia en el área de salud. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. La empresa de investigación mexicana Consulta Mitofsky reveló esta semana que el mandatario ecuatoriano Rafael Correa obtuvo el primer puesto en la calificación como el mandatario mejor evaluado de toda América. Con un 75% de calificación, superó el 58% obtenido en enero de este año. En la lista de mejor calificados le suceden 4 mandatarios: Juan Manuel Santos de Colombia con el 67%, Mauricio Funes de El Salvador con el 65%, Hugo Chávez de Venezuela con el 55.3% y Ollanta Humala de Perú con el 55%. Señor presidente. El informe realizado por la empresa de investigación mexicana concluye que el presidente ecuatoriano Rafael Correa es el único jefe de Estado de la región cuya gestión alcanza una calificación sobresaliente. Elena Rodríguez, El Ciudadano TV. Es tiempo de hacer una pausa, pero sigue en nuestra sintonía, que al volver le contaremos cuáles son las huellas que sigue dejando el 30 de septiembre, un año después. Ya estamos de vuelta, amigos y amigas. Seguimos recorriendo el Plan Socio Vivienda, uno de los proyectos emblemáticos del Gobierno de la Revolución Ciudadana desarrollado en la ciudad de Guayaquil. Mientras tanto, les contamos que el 30 de septiembre ha dejado huellas imborrables en la memoria de los ecuatorianos. Y aunque ciertos sectores siguen poniendo en tela de duda que en el Ecuador existió un intento de golpe de Estado, los familiares de las víctimas dicen haberse sentido desprotegidos en ese momento. Además, cuentan las historias que les tocó vivir ese fatídico día y cómo el gobierno se ha responsabilizado por sus vidas. El dolor por los hechos ocurridos durante el 30 de septiembre del 2010 continúa. Así lo aseguran los familiares de las víctimas fatales de este inexplicable hecho. Hoy también nos comentan cómo el gobierno nacional se ha preocupado por su bienestar después de este suceso. Veamos. Bueno, yo estoy muy agradecida con el señor presidente. Ya el señor presidente dijo que ya va a poner a trabajar a los ministros, a los que tienen derecho de ayudar. Sí, ellos han estado muy pendientes de mi caso, me han estado ayudando en las necesidades que yo les he mencionado. Incluso me están por ayudar a conseguir un mejor trabajo. O sea, todo está en el diálogo con el señor presidente, con sus señores asesores. Y gracias a Dios, para que mucha y muy buena la atención que ellos han prestado a mi caso y a mi compañero Ambi. Agradezco al señor presidente que se ha preocupado de nosotros en los diferentes grados con las víctimas. Sí se han preocupado por mantenernos de la manera más cómoda posible y todavía siguen gestionando otras cuestiones más todavía. Y lo que agradezco ahora más que nada es la atención del compañero presidente, que es la tercera reunión que tengo con él, y el calor humano que tiene, la seriedad con la cual trata las cosas y la amabilidad, la calidez, eso es una cosa que no tiene parámetros, ¿no? A propósito de esto, el alto mando de la Policía Nacional, a través de su comandante del Distrito Metropolitano de Quito, Juan Carlos Rueda, pidió disculpas a la ciudadanía por los hechos ocurridos el 30 de septiembre y aseguró además que asumirá toda la responsabilidad de lo sucedido. Quisimos preguntar esto, cómo toma la ciudadanía esta declaración, y esto fue lo que nos dijeron. Parece una cosa absurda, ¿no? Porque después de haber hecho las cosas, o sea, me parece que eso ya es demasiado tarde, eso debían haber pensado antes de hacer las cosas. Está bien que se haya disculpado, pero eso, la sola disculpa no repara los daños causados a numerosas familias y especialmente a la vida nuestra de paz y de tranquilidad. En sí me parece muy bien,
porque para mí ellos no debieron haber hecho eso. Debieron haber buscado otras maneras, otras formas de pedir lo que ellos necesitaban, lo que ellos estaban pidiendo. Era lo menos que se podía esperar, ¿no? Porque a la larga sí fue un atentado contra la tranquilidad y la paz de la sociedad y en este caso de toda la orden civil, ¿no? No me parece suficiente, ¿no? Porque fue demasiado duro lo que pasó, ¿no? El 30 de septiembre. Y no creo que la policía deba estar involucrada en estas cosas, ¿no? O sea, con una disculpa pienso que no remedian nada. Deben tener cuidado en todo, en lo que hacen. Ya más que todo en eso, no solamente con disculparse. Y hay tanta delincuencia, lo que en realidad deberían de ponerse a actuar, no lo hacen. Claro, fue programado, sino que todo lo que es estas cosas nunca sale a luz. Ya de que dan, ahí asoman los culpables. Y no solo los culpables, los inocentes también. ¿Piensa que con las disculpas se soluciona todo? No, siento. Esa es una herida que queda. Y las heridas, usted sabe que rara vez se curan, se borran. Así usted se duerma sobre eso, se despierta y está sobre eso, en su mente. Hace pocos días sostuvimos un diálogo con el capitán Alex Guerra, quien tras los violentos sucesos del 30 de septiembre tuvo que ir a Estados Unidos para salvar su vida. Aquí su testimonio. Gracias por continuar con nosotros aquí en El Ciudadano. Nos encontramos en estos momentos con el capitán del ejército Alex Patricio Guerra Leiva. El capitán Guerra se encontraba durante los sucesos del 30 de septiembre del 2010 en el campo de operaciones, en la zona más álgida, en la zona más violenta, donde se dieron los hechos más violentos, aquel aciago 30 de septiembre. Muchísimas gracias, capitán, por encontrarse con nosotros y aceptar esta entrevista. ¿Por qué usted llegó a ese sitio? ¿Cuál era la consigna de su grupo de trabajo? Bueno, primero, Javier, muy buenas tardes. Yo pertenezco al Grupo Especial de Operaciones de Ecuador, como bien lo dijo. Es la unidad considerada como la unidad contraterrorista del país. Es por eso que parte del personal permanece en forma permanente aquí en la seguridad del señor presidente. Operativamente la unidad pertenece o cumple misiones del Comando Conjunto y somos parte de la Brigada de Fuerzas Especiales. Para el 30 de septiembre nosotros fuimos llamados para prácticamente la unidad a realizar el rescate del señor presidente. Es decir, nuestra responsabilidad era la evacuación garantizando la integridad del señor presidente. ¿A qué horas les llamaron y quién les llamó? Nosotros, como le indico, cumplimos órdenes del Comando Conjunto. Correcto. Como parte de la Brigada de Fuerzas Especiales que realizó la planificación para la operación, nosotros nos mantuvimos desde el inicio de los acontecimientos ya alertados. Correcto. Y más adelante, con orden, nosotros fuimos trasladados a otro punto para desde ahí poder actuar. ¿Ustedes llegaron al punto? ¿A qué horas más o menos? Nosotros llegamos al punto, debe haber sido 7:30 de la noche. Yeah. En el lugar, nosotros no pudimos llegar hasta el punto que nosotros requeríamos con los vehículos, ya que fuimos recibidos con tiros, entonces los vehículos no podían avanzar con nosotros. Fuimos avanzando poco a poco a pie, unos corriendo, otros atrás de los vehículos, hasta lograr organizarnos y poder ingresar. Cuando ustedes ingresaron, ¿qué ocurrió? Igualmente, dentro del hospital nosotros fuimos recibidos con tiros, tenemos compañeros que fueron heridos dentro del hospital. Hasta ese momento usted no había sufrido ningún tipo de agresión de ninguna naturaleza, sino simplemente lo propio de ese tipo de enfrentamientos. Ya, y bueno, hasta el ingreso prácticamente el avance fue cuidando no recibir ningún disparo, ningún tiro, y también un poco afectado por lo que era el gas lacrimógeno. Correcto. Había gas lacrimógeno, mucho gas por lacrimógeno. doquier. Entonces, al ingresar igualmente fue uno de los factores que nos complicaba nuestro accionar, pese a que teníamos las máscaras antigas, pero siempre hay un pequeño grado que entra y va afectando al sistema respiratorio. Cuando ustedes ingresaron, ¿cuál fue la primera acción que hicieron? Bueno, igualmente nosotros vamos asegurando lo que es los pasillos, asegurando lo que es gradas para poder avanzar con seguridad. Entonces había diferentes equipos, los equipos
tácticos para ir ingresando con seguridad y poder llegar hasta donde estaba el señor presidente. Llegaron hasta donde el presidente. Sí, se llegó donde el señor presidente y bueno, de ahí ya se garantizó la seguridad y para posteriormente planificar o organizar la salida. Bien, el rato que ustedes organizaron la salida y comenzaron a realizar, hubo una balacera que todo el mundo pudo ver, que fue intensa, sí. ¿Verdad? ¿Fue en ese momento en donde usted fue herido? Sí, bueno, yo después ya no estuve con el señor presidente, sino que yo ya bajé prácticamente para organizar y es en ese momento que yo recibí el disparo. Lastimosamente yo también he sufrido. ¿Se refiere usted al hospital? Sí, en el hospital. ¿En el hospital todavía? En el hospital. Ya. Entonces yo sufrí ahí el tiro y el personal que prácticamente me subió al vehículo para ser evacuado me dicen que durante algún tiempo yo pasé tendido en el piso porque no podían hacer nada, porque había una cantidad de tiros que no podían ellos. ¿No sabe de evacuar. dónde provino ese tiro? Sí, debe haber sido de un lugar alto porque yo recibo el tiro por el hombro derecho, me destroza parte del pulmón, la columna vertebral, tengo una lesión en T7, T8 y el disparo sale por la espalda. En T7, en T8, ¿qué significa eso exactamente? Tengo una paraplegia, no siento del pecho para abajo. No sienta del pecho para abajo. No tengo sensación ni movimiento. ¿En ese momento usted fue atendido ahí mismo en el hospital o le movilizaron a algún otro lugar? No. Luego de lo que ya pudieron subirme al vehículo, me llevaron hasta un lugar donde estaban las ambulancias. De ahí me habían subido a una ambulancia, eso le digo lo que me han contado porque yo no recuerdo ya muchas cosas. Me subieron a una ambulancia, me habían llevado al hospital del seguro, que era el más cercano. Ahí fui atendido o estabilizado y luego de eso fui trasladado al hospital militar. ¿Y en el hospital militar cuánto tiempo usted permaneció? 19 días en terapia intensiva. ¿Cuál es su actual condición? Bueno, yo me encuentro todavía realizando terapias para poder mejorar un poco. He logrado ya recobrar el movimiento del brazo porque el tiro me dañó los nervios que controlan el brazo derecho. Al momento me encuentro realizando terapias para poder recobrar el movimiento de la mano, que no la tengo. Sabemos que usted está haciéndose terapias en los Estados Unidos frecuentemente. Sí, yo me encuentro en los Estados Unidos recibiendo atención médica y especialmente lo que es terapia física, terapia ocupacional y bueno, otro tipo de atención médica, porque la condición que yo tengo no es solo la paraplegia. Por el tipo de lesión yo tengo problemas, no controlo esfínteres, la situación es un poco complicada porque ya me han operado 2 veces de cálculos en la vejiga. Bueno, tienen ciertas condiciones que me han afectado más allá de la paraplegia. Usted tenía tiene 14 años en la milicia y tiene 37 años de edad. ¿Usted pensó en algún momento vivir una circunstancia de esta naturaleza en su carrera profesional? Como oficial del ejército, yo sé que iba a llegar un día en donde iba a suceder algo así. Y como miembro del Grupo Especial de Operaciones, mucho más, porque es la unidad élite de la Brigada de Fuerzas Especiales y del Ejército Ecuatoriano. Sabía que esto podía ocurrir. Podía ocurrir. ¿Qué le dice usted a la opinión pública después de todo esto? Después de lo ocurrido, después de lo que usted está enfermo, permanece lisiado. ¿Qué opina usted de todo esto? ¿Qué le diría usted a la opinión pública? A la opinión pública que siempre tienen que tener en su mente que la democracia se tiene que garantizar y el ejército es la herramienta que tiene el gobierno para garantizarlo. Deben estar seguros de la lealtad que tiene el ejército ecuatoriano y sobre todo de los hombres que la conforman. ¿Usted cumplió entonces su deber? He cumplido mi deber. ¿Qué espera ahora entonces del ejército usted? Del ejército es seguir sirviendo al ejército. ¿Piensa seguir continuando entonces con su carrera? Continúo en el ejército. Continúa en el ejército. Sí. El mando militar me ha prestado un apoyo igualmente incondicional y yo estoy dispuesto en persona, en mente, todo, a seguir sirviendo a las Fuerzas Armadas. ¿Lo volvería a hacer? Sí. Perfecto. Aunque muchísimas mi esposa gracias. No lo quiera. Muchísimas gracias, le agradecemos muchísimo al capitán del ejército Alex Guerra, uno de los miembros del ejército ecuatoriano heridos durante las revueltas del 30 de septiembre del 2010 y quien ha dado por primera vez aquí su testimonio de fe, su testimonio de vida aquí en el Ciudadano.
Muchísimas gracias a todos ustedes. Hacemos un corte. Ya estamos de vuelta, amigos y amigas. Muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. Les recordamos que estamos recorriendo el Plan Socio Vivienda ubicado en la ciudad de Guayaquil como un homenaje a la Perla del Pacífico por sus 191 años de independencia. Continuamos informando. Les contamos que el presidente de la República, Rafael Correa, este jueves arribó a una de las provincias amazónicas para visitar los albergues que acogen a los damnificados por las fuertes lluvias que azotan a esa parte del país. Veamos este informe. El gobierno de Ecuador anunció que se ha destinado $2.6 millones en la reubicación de 287 familias que viven en sitios de riesgo de inundaciones en la zona central de la Amazonía. Y construirá viviendas en zonas más seguras para ellas. Estas casas, que esperan ser entregadas en enero, se construirán en la ciudad del Tena, capital de la provincia de Napo. El presidente Rafael Correa visitó la zona, lamentó estos hechos y dijo que uno de los principales problemas es que las viviendas se construyen en zonas de riesgo. Lo que tenemos que hacer tal vez es reubicarnos en zonas más seguras. Bueno, ya hemos de trabajar con el señor gobernador, con la Secretaría de Riesgo, para ver la mejor alternativa al respecto. El mandatario, tras llegar a la zona, se dirigió a la comunidad de Aguano, donde se han construido 80 viviendas en un sector más alejado del río. Correa también incluyó una visita a Hongota Alto, donde se reubicará a 122 familias que antes vivían en una zona baja cerca del río. Ahora, en la zona elevada, estructuras de hierro revelan el sitio que ocupará cada casa. Sí, soy una beneficiaria de aquí. Estamos contentos con la llegada del gobierno. Sí, ahora estamos ya... Vamos a tener una vivienda segura y nosotros aquí queremos para que no ocurra este riesgo. Con cámara de Rodrigo Sandoval, Alejandro Álvarez Tapia, El Ciudadano TV. Fabián Cajas, de 49 años, es el propietario de una tienda que funciona en los alrededores de una de las sucursales de los supermercados más grandes de este país. Mediante su jornada nos cuenta cómo diariamente debe enfrentar una competencia desleal. Con este caso queremos ejemplificarle lo que ya es contar hoy con una ley antimonopolio. Una vez que llega, quita las seguridades que protegen su negocio y entra para organizar su día. Una rutina que se repite desde hace 2 décadas. Gracias. Morador del barrio La Floresta, al nororiente de Quito, Fabián Cajas, de 49 años de edad, es propietario de una tienda que se ubica junto a una de las sucursales de la cadena de mercados más grande del país y cuenta que la competencia no es nada fácil. Nosotros veníamos trabajando de una manera tradicional, de acuerdo a la demanda que había en el mercado, pero llegan ellos con sus grandes negocios, con grandes descuentos, asimismo comprando en volúmenes súper altos, cogiendo en precios bastante pequeños y también pagando en plazos mucho más largos. La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Regulación y Control del Poder de Mercado, conocida también como Ley Antimonopolio, la misma que fue remitida por el Ejecutivo con el objetivo principal de regular la competencia y brindar protección a proveedores y consumidores a nivel nacional. Esta ley lo que promueve, lo que castiga, lo que regula, lo que sanciona, es el que una empresa o un grupo empresarial, mediante malas artes, mediante malas prácticas, pretenda que otro competidor no entre a la competencia. En definitiva es eso. Pero no solo las tiendas de barrio han sido víctimas de un abuso desmesurado por parte de las grandes empresas. Desde el 2008 hemos estado luchando para que se pague un precio real del precio de leche a nivel de finca. Son obligados a comprar las semillas. Tras que son obligados a comprar esas semillas, también nos venden ese paquete tecnológico como lo que son esos insumos de los grandes agrotóxicos. ¿Qué insumos les obligan a comprar? ¿Qué nomás? Fertilizantes, semillas, fungicidas, herbicidas, etc. ¿No podían comprar en otro lado? No, porque ellos nos daban el crédito y nos compraban al precio que ellos les daba la gana. Senaca, Agripac, etc. La nueva ley evitará la imposición de precios, las prácticas monopólicas y la competencia desleal. Desde ahora, Fabián Cajas avisora un futuro más equitativo con esta nueva legislatura promovida por el gobierno nacional. Podríamos competir, ¿no? Yo siendo pequeño, el grande
competiríamos quién en mejor servicio, en quién está más a la mano, en quién ofrece un mejor producto. Ya sería mucho mejor esa competencia. Según el último censo económico, en el Ecuador existen 87.244 tiendas de barrio y son los negocios con mayor número de locales en el país. José Miguel Román, El Ciudadano TV. Cambiamos de tema para contarles que este miércoles la Unión Nacional de Educadores protagonizó una marcha en contra del bachillerato unificado. Escuchemos sus razones en este informe. La jornada de 8 horas de trabajo para docentes del sector público ha generado resistencia a cierto grupo de profesores agremiados en la Unión Nacional de Educadores, quienes ponen sus condicionamientos para cumplirla. Que se nos reconozca, señorita. Quieren que trabajemos 8 horas, nos duplican el sueldo. Lo que nosotros exigimos es, si nos duplicaron el trabajo, también que nos dupliquen el sueldo. Este pedido lo hacen pese a que reconocen que sus salarios ya han sido incrementados por el gobierno nacional. De alguna manera debo decir que sí es considerado mi sueldo, pero resulta que de lo que el alza que yo recibí tengo que también sumar al almuerzo, que antes creo que ganaba un poco más de 400 y ahora creo que gano un poco más de 600. El requerimiento fue planteado por los maestros en la marcha que realizaron esta semana desde el edificio del Ministerio de Agricultura hasta el de Educación. En ella participaron docentes que reconocen y destacan la inversión gubernamental en educación, pero que dicen sumarse a la buena causa de sus colegas. Yo creo que actualmente hay un equilibrio. ¿Pero eso significa que antes era mejor o no necesariamente? No necesariamente. Finalmente, el grupo de profesores no fue recibido por la ministra de Educación como era su objetivo, por lo que anunciaron una movilización nacional. En Quito, Yocondalor, El Ciudadano TV. Es momento de hacer una nueva pausa y a continuación conozca usted los detalles de cuál es la lucha que los estudiantes chilenos llevan adelante por lograr una educación gratuita. Usted está viendo El Ciudadano TV. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en El Ciudadano. Desde 1981, en la hermana República de Chile se viene realizando un intenso proceso de recuperación de la calidad de la educación. Una educación que ha sido sobre todo manejada especialmente en ese país del sur, desde esa época, en manos de la empresa privada debido a la imposición de una especie de arancel al costo de la educación, es decir, los estudiantes tienen que financiarla por lo menos un 75%, casi una cuarta parte de esa educación es pagada por el Estado ecuatoriano o por el Estado chileno, algo que normalmente no ocurría, por lo menos hasta 1981. Acá en el Ecuador la situación es completamente distinta, sin embargo aprovechamos la presencia de Cristóbal Lagos, él es el secretario general de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Cristóbal, muchísimas gracias por estar aquí en El Ciudadano y aquí en el Ecuador. Sabemos de la protesta que ustedes vienen realizando desde junio más o menos de este año en contra del presidente Sebastián Piñera, pero tú como parte del grupo de los pingüinos en el 2006 ya iniciaste como estudiante secundario en aquella época una protesta más o menos similar pidiendo gratuidad en educación en tu país a la entonces presidenta Michelle Bachelet. ¿Por qué esta insistencia? Bueno, muchas gracias por la invitación, siempre un agrado poder compartir la experiencia chilena con otros compañeros y hermanos vecinos que están viviendo procesos quizás no similares, pero sí mejorando los sistemas de educación. Nosotros después del año 81 en Chile se hace una reforma que viene a privatizar completamente el sistema de educación, donde el Estado se desliga del derecho de la educación y se lo cede a las empresas privadas. Hoy día el 70% de las universidades o de la matrícula en Chile es de universidades privadas. Hoy día hay bajísima regulación, hay una segregación social tremenda en las universidades, hoy día hay universidades para ricos, universidades para pobres, la calidad no es buena, hay alta deserción, cerca del 40% de los estudiantes chilenos desertan, no termina la universidad y si nosotros nos focalizamos en los 3 primeros quintiles, en la población más pobre, el 70% no deserta.
Sin embargo, todos tienen que pagar lo que se llama el crédito con aval del Estado o los aranceles altísimos que nos están cobrando. Hoy día el crédito con aval del Estado es la única manera que tiene la clase media de poder pagar aranceles que van desde los $5.000 a los $8.000 al año. El crédito con aval del Estado es un crédito que da en un banco privado. ¿La deserción se produce por los costos de la educación? Por temas económicos principalmente. Hay familias que no pueden seguir pagando. O sea, el sueldo mínimo en Chile está cerca de los $300. Y hoy día tenemos aranceles que están entre los $5.000 y $8.000 anuales. Es imposible entonces mantener a una persona en la universidad. Sí, entonces eso es tremendamente injusto. Nosotros hace mucho tiempo que venimos peleando por esto. Desde el 2006 se intensifican las movilizaciones por el tema educacional. Lamentablemente ni Michelle Bachelet ni Sebastián Piñera han escuchado hoy día la demanda de los estudiantes, no han hecho los cambios profundos que nosotros hemos pedido. Dicen hacer algunas cosas respecto a presupuesto, regalar un par de becas más, endeudarnos de mejor manera por medio de subsidiar a los bancos, pero no es lo que nosotros estamos pidiendo. Nosotros estamos pidiendo un cambio radical en el sistema de educación y no solo nosotros, hay un 90% de la población chilena que nos está apoyando. Ya. Ustedes están pidiendo reformas estructurales, pero sobre todo la gratuidad de la educación. Sí. Gratuidad por básicamente dos cosas. Nosotros pedimos gratuidad en la educación pública. En la mayoría de los países de Latinoamérica y los países de los que Chile quiere apuntar, cuando se dice que Chile está en vías de desarrollo, la mayoría de los países tienen educación pública y gratuita, porque se entiende que independiente de la cuna en que uno nazca, tiene igualdad para entrar a la universidad. Nosotros siempre hemos apuntado en Chile la educación gratuita en conjunto con una reforma tributaria. Lamentablemente hoy día en Chile los tributos también en términos proporcionales los pagan más los pobres. Entonces nosotros cuando hablamos de gratuidad, hablamos de que la gratuidad tiene que ir acompañada de una reforma tributaria que haga que efectivamente sean los ricos los que financien la educación. O sea, los que tienen más, que la educación se financie por medio de impuestos y que los que tengan más paguen más. Ese es el mecanismo que ustedes están solicitando entonces que se establezca. ¿Qué les ha dicho el presidente Piñera? El presidente Piñera primero ha dicho varias cosas. Uno, la ONU viene a decir que está de acuerdo con las demandas de los estudiantes, que es muy buena la lucha que están llevando los estudiantes en Chile. Sin embargo, en Chile nos reprime, nos golpean. Así es, desde junio vienen ustedes recibiendo una fuerte represión por parte de ese. Tenemos muchos dirigentes que están siendo perseguidos, un dirigente que estuvo acusado de homicidio frustrado y nunca se le encontró ninguna prueba. Estuvo 2 semanas preso en la cárcel pública después de haber recibido una golpiza a carabineros y no se le encontró ninguna prueba. Pero el tema medular todavía no está siendo topado, todavía no está siendo analizado y menos aún solucionado. Menos aún. Hoy día las dos respuestas que nos da el presidente son, uno, vamos a dar becas, vamos a aumentar mucho los recursos, vamos a dar becas, entonces cada estudiante podrá elegir a qué universidad ir. Todo el sistema voucher que funciona en Chile. Y por otro lado nos dicen vamos a sacar mucho presupuesto de todos los chilenos, vamos a darle la plata a los bancos para poder bajar las tasas de interés del crédito con aval. O sea, cuando nosotros decimos no queremos endeudamiento, nos dicen ok, les vamos a dar una mejor forma de endeudarse. Cuando nosotros decimos que queremos educación pública, gratuita, de calidad, lo que nos ofrecen son vouchers para que sigamos enriqueciendo a los que lucran detrás de las universidades privadas. ¿Y cómo está en este momento la educación media? ¿Cuál es el panorama de la educación media? ¿Los colegios? ¿Cómo está en Chile eso? Hoy día la educación media tenemos 3 tipos de colegios básicamente. Nosotros tenemos los colegios privados que les llamamos, que son cerca del 8% de la matrícula. Colegios altamente elitizados donde va la gente que tiene más dinero en Chile, muy caro, y que son de mejor calidad que el resto. Por otro lado tenemos los colegios públicos, que hoy día dependen de las municipalidades, lo que genera que haya diferencia entre municipalidades ricas y municipalidades pobres, y haya entre los mismos colegios municipales buenos, colegios municipales malos. Y por otro lado tenemos los particulares. Entonces hay una diferencia marcada entre la educación privada y la educación pública, en cuanto a calidad. Y por otro lado tenemos los colegios particulares subvencionados. Hay colegios que son privados, pero que reciben subvención del Estado. Lo que se ha hecho en los últimos años es ha ido disminuyendo la matrícula de los colegios públicos y aumentando la de los particulares subvencionados, enriqueciendo los bolsillos de toda la gente que está detrás de estos colegios que legalmente está lucrando en Chile. Ya, ustedes, tu presencia aquí en el Ecuador responde a una necesidad. Los estudiantes están buscando un apoyo internacional para sostener esto que para ustedes es un derecho. Sí, efectivamente nosotros llevamos como 5 meses en movilizaciones, con tomas de los colegios, con tomas de las universidades, paro, hemos tenido más de 30 marchas durante todo el año. Como les decía, tenemos el 90% de aprobación, la gente está con todas nuestras demandas. En el resto de Latinoamérica
tienen un sistema público gratuito de calidad. Los países desarrollados de Europa también tienen un sistema público gratuito de calidad. Y aún así el gobierno no quiere escuchar, no quiere ceder y sigue tratando de instalar su agenda. Entonces a nosotros no nos queda más que salir a denunciar esto. Salir a denunciar, primero, un gobierno poco democrático. Segundo, que no escucha demandas justas que se dan en todos los otros países. Y tercero, que la única estrategia que tiene es reprimir a los movimientos estudiantiles y tratar de hacerlos callar por la fuerza. ¿Quieren entonces que esto se convierta en un derecho? Sí. Que conste en la Carta Magna, en la Constitución. Nosotros planteamos una reforma constitucional porque hoy día, lamentablemente en Chile, la Constitución que fue heredada de la dictadura, generada el año 81 sin preguntarle a nadie, dice que hay está la libertad de enseñanza por sobre el derecho a la educación. O sea, la libertad de poner empresas educativas por sobre que cada persona pueda estudiar. Ecuador en estos momentos está atravesando por una reforma estructural a la educación pública, especialmente bastante profunda. Hay reformas a la Ley de Educación Superior, se han establecido las pruebas de conocimiento y calificación al magisterio, pruebas de selección incluso próximamente para el ingreso a las universidades, porque según el sistema no todos los estudiantes podrán acceder debido a la cantidad o a la gran demanda que existe y versus la capacidad de las universidades de poder ofertar a esa futura mano de obra calificada. Y luego también la posibilidad de que se mantenga todavía la gratuidad en la educación hasta el tercer año de bachillerato, que eso es lo que garantiza la Constitución ecuatoriana. ¿Qué conoces tú del modelo ecuatoriano? Nosotros sabemos que ha empezado un proceso en donde está el tema de la gratuidad, que es un avance que nosotros estamos pidiendo hoy día en Chile. Se han hecho cambios positivos. En términos macro nosotros estamos algunas cosas de acuerdo, en otras quizás no tanto, son realidades totalmente distintas también. Yo creo que no. ¿Qué tomarían ustedes del modelo ecuatoriano, por ejemplo? Nosotros la gratuidad es un hecho que están ustedes luchando. Tomaríamos el corazón. El corazón del modelo ecuatoriano dice que la educación es un derecho y que el Estado lo asegura por medio de un sistema gratuito y público. Nosotros eso es la lucha que engloba todo. El cómo se desarrolla, el cómo se aplica, el cómo se implementa, cada país tiene que hacerlo de manera distinta porque son distintas realidades. Nosotros entendemos que estos procesos ojalá sean de la manera más democrática posible, ojalá los estudiantes puedan participar en esto, los profesores, los apoderados y la ciudadanía en su conjunto discuta sobre educación. Eso es lo que hemos logrado hoy día en Chile. Hoy día en Chile todos discuten sobre educación. Entonces nosotros creemos que sí, los procesos son exitosos, nosotros creemos que va bien encaminado el proceso ecuatoriano, pero tiene que tener mucho más espacio donde puedan participar los estudiantes, los profesores y el resto de la ciudadanía. Perfecto, muchísimas gracias entonces a Cristóbal Lagos, es el secretario general de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, presente aquí en El Ciudadano. Hacemos un corte y volvemos acá, en El Ciudadano. Ya estamos de vuelta, amigos y amigas. Les contamos que este martes se llevó a cabo en la Universidad Católica de Quito un debate entre los abogados Jofre Campaña y Allen Berbera. Allí se confrontó la libertad de expresión versus el derecho a la honra. Mire usted. Jofre Campaña, defensor de Diario El Universo, y Allen Berbera, abogado del presidente Rafael Correa, debatieron sobre el uso del derecho penal en procesos relacionados a la defensa de la honra y su aplicación para sancionar excesos a la libertad de expresión. Creo que en ocasiones no se trata necesariamente de una confrontación entre el derecho al honor versus el derecho a la libertad de expresión, por una razón muy sencilla, porque la libertad de expresión de ninguna manera puede significar un derecho al insulto. La ley establece que lo que es de obligado cumplimiento es la convención. Y la convención protege también el honor y la libertad de expresión, pero reconoce la responsabilidad ulterior. Y no exime, por el hecho de la rectificación, no exime la posibilidad de que se inicien acciones penales. A pesar de que el rigor académico fue una de las condiciones que se estableció en el evento, Campaña aprovechó el espacio para defender los intereses de la empresa a la que representa. ¿Hay o no el derecho a decirlo, aún con responsabilidad ulterior, o alguien tiene que prohibir que se lo diga? Porque si en el presente caso se plantea que los directores del diario tengan el derecho a prohibir qué se publica y qué no se publica, entonces la libertad de expresión está herida de muerte. Pero en cambio afirmó que en Ecuador sí existe libertad de expresión y expuso la carta de Cintia Viteri, publicada en un rotativo nacional. Un remitido de un asambleísta que le dice: presidente Rafael Correa, usted realmente es ignorante. Sea frontal y valiente, presidente, no esconda su cobardía de su nerviosa sonrisa, diga la verdad,
usted le está ordenando a sus 3 títeres que tienen el Consejo de Judicatura que lo sancionen para que al salir de ella, bla, bla. Pues dice, no le tenemos miedo ni a usted ni a los bufones que lo rodean. ¿Existe libertad de expresión en el Ecuador? Sí, tanta libertad de expresión que se permite publicar este tipo de circunstancias. Los panelistas se respondieron a preguntas de los asistentes y allí se descubrieron algunas verdades. ¿Qué deseo de campaña Mora que defiende al señor Fabricio Correa en el caso de los contratos de las compañías del señor Correa con el Estado? Sí, soy abogado de Fabricio Correa, sí. Soy abogado de Carlos Falqué, soy abogado de Paul Carrasco, soy abogado del doctor Gustavo Novo Bejarano, soy abogado del expresidente Alfredo Palacio. Tengo por ventura y por suerte en la vida una cartera importante de clientes. Elena Rodríguez, El Ciudadano TV. El 8 de octubre se conmemora un año más del asesinato de Ernesto Che Guevara. Han transcurrido ya 44 años desde que el líder heroico guerrillero fue asesinado en la selva boliviana. El comandante Che Guevara, referente y ejemplo de varios líderes de Latinoamérica y el mundo, fue asesinado hace 44 años cuando cayó en combate en la selva de Bolivia. Ernesto Guevara de la Serna fue un joven médico de nacionalidad argentina que se integró a la causa contra la tiranía de Fulgencio Batista en Cuba, uniéndose a la guerrilla que comandara Fidel Castro en la isla. Es el esfuerzo realizado en la sociedad. Su gran capacidad intelectual y su disposición al trabajo lo convirtieron rápidamente en uno de los líderes de la revolución. Entre las características que definen al Che está su alta disposición a luchar contra la injusticia social, la solidaridad y un planteamiento internacionalista que estaría ejemplificado en su vida e incluso con su muerte. No hay duda que su vida fue de sacrificio por el bienestar colectivo y en la búsqueda constante de erradicar los males que afectaban y afectan a los pueblos del mundo. Los que asesinaron al Che nunca pensaron que con su muerte inmortalizarían sus ideales libertarios. Por ello, el Che está vivo en la lucha de los pueblos por días mejores, en la organización popular y en el cambio de época que han emprendido líderes latinoamericanos como Rafael Correa. Jenny Vallejo, El Ciudadano TV. Sin lugar a dudas, la imagen del Che se ha convertido en un referente para los presidentes de América Latina y también para el jefe de Estado ecuatoriano que lidera este proceso de cambio que vivimos precisamente en este país. Terminamos este programa agradeciéndoles y diciendo que viva Guayaquil. Así es, Elena, a todos ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros. La próxima semana continuaremos en la edición del Ciudadano TV. Un abrazo. Hasta la próxima.